tradicional de Comodoro Pi, como puede ser Ercolí, ¿no? Sino en este caso estamos hablando de Casanelo, además que también se está prestando a este juego ahora con el gobierno de Javier Milei. Víctor, buenas tardes. El juez que citó varias veces a Stornelli fue Alejo Ramos Padilla y tardó varios meses. Sí, fue Alejo, y después cuando Alejo lo pasan a La Plata, lo empezó a citar Martín Baba, creo que era, y tampoco iba. Y nunca pasó nada. Bueno, después seguimos con los mensajes porque me parece que se volvió a colgar esto, vienen cayendo muy de a poquito y además tenemos ya acá con nosotros a Vicky Donda. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y nuestro espacio de todos los martes, Derecho a Tener Derecho. Me iba a poner los auriculares, pero la verdad es que yo no estoy tan acostumbrada al ruido como usted, me pone más incómoda que otra cosa. Así y bueno, cuando estamos acá en el estudio no voy a hablar así, porque no. Sí, estamos acá, un nuevo martes, en esta columna, este espacio que tan amablemente nos comparten para poder ser parte de esta comunidad. Hoy vine con Paolo. Paolo es uno de los abogados que también es parte de RADA, de la Asociación de Abogados, y además es quien está llevando adelante sobre todo los amparos contra la DATSE, contra esta dirección de hoy la Secretaría de Salud, que viene incumpliendo en algunos casos, la mayoría de los casos, el otorgarle medicamentos a personas con problemas oncológicos y personas con problemas graves de salud. Así que me parecía que era una buena oportunidad para que lo escuchen, lo conozcan, y además porque también, como siempre, tuvimos algunas buenas noticias, así que nada, para compartirlas. En medio de todo esto y de noticias que bueno, que nos llenan también de cosas a veces encontradas de carácter internacional, como lo de Francia y lo de Venezuela, me parece que también las pincelas de color positivo que tenemos en Argentina las recuperemos. Claro, hay que marcarlas. Más con un tema como este, que se habló mucho en principio cuando el gobierno de Javier Milei cerró la DATSE, que empezó a cancelar el otorgamiento de medicamentos, sobre todo a la población más vulnerable, que cuando había una resolución judicial contraria, en lugar de decir, bueno, listo, démosle la medicación, iban y apelaban en lugar. Y bueno, si hay buenas noticias a esta altura del partido, está bueno que las compartamos porque está la vorágine de información que parecía que este tema ya no existía más. Y no es así, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias por la invitación también, y buenas tardes a todos también, a los oyentes. Justamente lo que venía diciendo Vicky, desde diciembre, del día de diciembre del año pasado, la DATSE dejó de funcionar, ¿no? Sin ninguna resolución. De hecho, dejó de entregar medicamentos a un montón de pacientes oncológicos y de enfermedades raras que dependen de esa dirección para poder tener garantizado el derecho a la salud y sostenerse con una vida digna, ¿no? Y justamente a partir de enero, febrero, empezamos a recibir un montón de denuncias de esta situación por parte de asociaciones de pacientes y personas particulares que había sido suspendido su tratamiento oncológico de la enfermedad porque la DATSE no le daba respuesta. Cuento un poquito cómo fue la situación. En febrero, principio de febrero, la DATSE en un momento pertenecía a Desarrollo Social, después fue Ministerio de Capital Humano, como saben. En febrero, la ministra Sandra Petovelo denunció una práctica que lamentablemente fue habitual después, denunció que había un procedimiento poco transparente, con que era opaco la entrega de los subsidios para la medicación de estas personas, y derogó lo que hasta ese momento era el procedimiento para obtener los subsidios, ¿no? Hizo una denuncia penal contra la anterior gestión por incumplimiento de deberes funcionarios públicos, fraude a la administración, etc. Esa denuncia, en mayo, la tramitó el juez Ercolini y la archivó justamente porque no había delito, básicamente, ¿no? Pero con esa excusa desde febrero es que dejaron de entregar medicamentos a estos pacientes, a estas personas, ¿no? Después, semanas más tarde, lo pasaron a la órbita del Ministerio de Salud, como decía Vicky, pero igualmente no dictaron ningún procedimiento para poder facilitar la obtención de los subsidios a las personas que se presentan ante la DATSE. Ustedes imagínense que la persona que va a la DATSE es porque no tiene ni una obra social, ni una prepaga. En el hospital de la jurisdicción donde está, le dicen que no tienen la droga, va al Banco Nación, le dicen que no tienen esa droga, con lo cual es el último recurso que tienen estas personas para poder vivir, básicamente, porque estamos hablando de enfermedades graves, gravísimas, ¿no? Y imagínense que también que la DATSE o esta nueva gestión no derogó
la dirección, la DATSE, en cuanto al cumplimiento de poder garantizar el derecho a la salud, sino que simplemente dejó de dar los subsidios. Bueno, así nos pusimos en contacto con la Alianza de Pacientes ALAPA de Argentina y otras organizaciones, primero para hacer un amparo colectivo, justamente para ir a la justicia y que obligue a la administración a primero dictar un procedimiento que sea efectivo, rápido y eficaz para darle trámite a todas las presentaciones que está. Después también le pedimos que informe, ¿no? Porque también lo que tenemos no tenemos información sobre cuánta cantidad de expedientes tramitan ante la DATSE, ¿no? Sabemos, en un momento nos respondieron una información pública, un acceso a la información pública que decía alrededor de 1.900 expedientes en trámite y tenían unas 500 cautelares también, ¿no? En trámite. Pero la realidad es que no sabemos cuántas personas hoy están esperando un medicamento ante la DATSE. Bueno, hicimos la presentación de este amparo colectivo. Bueno, como saben, la justicia, sobre todo cuando se habla de acciones de clases, muchas veces se toman un buen tiempo. Tuvimos todo un derrotero en función de la competencia, si era la competencia del contencioso administrativo, si era el civil y comercial. Bueno, finalmente lo estamos tramitando ahora en el civil y comercial y bueno, hoy justamente tenemos la novedad que se presentó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes Nacional, Marisa Graham, para adherir a nuestra demanda y a nuestra pretensión. Así que eso es como positivo. Igualmente el juez tiene que todavía darle traslado al Estado Nacional para que produzca un informe, etc. Ahí es lento, ¿vieron? Sí, es todo más lento. Ahí en esta parte es más lenta, pero bueno, lo venimos empujando y viene... Sí, creemos que esa es la llave. Al mismo tiempo estamos representando un montón de personas particulares, haciendo medidas cautelares autónomas para obligar al Estado a que le entregue la medicación. Nosotros ya hemos presentado más de una docena de acciones individuales. Obviamente no somos los únicos, sabemos que también hay varios abogados y abogadas que están presentando y poniendo su servicio, ¿no? de forma gratuita. Ustedes imagínense que las personas no solo que no tienen cobertura de salud, sino que además tienen que presentar que no tienen ninguna transferencia del Estado Nacional. Es decir, no tienen es una certificación negativa del ANSES, con la cual demuestran que no tienen ningún tipo de ingreso económico. Estamos hablando de personas en una situación extrema de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, hemos presentado durante todos estos meses diferentes acciones individuales que depende del juzgado que caiga, ¿no? Como siempre, a veces es más rápido, a veces es más lento, pero en general siempre nos dan la razón, ¿no es cierto? Y obligan al Estado a presentarla. Un poco vos lo decías al principio, la primera medida cautelar que presentamos era de una chica que tenía el linfoma de Hodgkin y que fue se difundió bastante porque ella misma salió a contar esta situación y es donde el Estado Nacional se presentó a apelar la cautelar otorgada, ¿no? Nosotros habíamos logrado la cautelar, justamente es una medicación que hace 4 meses ya no recibía y que estaba interrumpido su tratamiento. Nos había dado la razón el juez y el Estado Nacional se presentó a apelar. Bueno, nosotros respondimos la apelación y bueno, después desistieron ellos porque no tenían mucho fundamento en la realidad para sostener que el Estado Nacional no debía garantizarle esa medicación. Justamente porque lo que quieren es cerrar eso y dejar eso. Lo que pasa es que ellos no lo quieren cerrar porque ahí estarían incumpliendo una obligación clave del Estado, que es la protección de la salud, ¿no? Que es la protección de la vida, ¿no es cierto? Entonces no te lo derogan porque si no sí quedarían en falta, pero no hacen nada. Entonces no cumplen con los expedientes. Lo que dicen las personas es, llaman a la DATSE, antes más o menos se resolvían entre que vos presentabas el expediente y te daban la medicación, entre 25 y un mes tardaba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Las personas empezaron a llamar y le decían, no, llama dentro de 30 días, no, mirá, está en presupuesto, llamate el mes que viene, y así pasan el tiempo, y son personas que ven interrumpido su tratamiento médico y lamentablemente en muchos casos las enfermedades van avanzando, ¿no? Este discurso de Milei de destruir el Estado desde adentro, que no es un discurso, sino que es una acción que todos los días llevan adelante algo para seguir destruyendo el Estado desde adentro, tiene efectos concretos en la salud de las personas, porque en este caso hablamos de la DATSE, de un universo que por las propias características es un universo acotado, pero también podemos hablar de PAMI, nos están llegando personas que, y esto queremos poner a disposición también de la comunidad que escucha la radio, de PAMI, que no está recibiendo lo que antes recibían, ni la atención de PAMI, que ya, digamos,
dejaba algunas cosas que deberíamos revisar, ¿no? Para mí es una obra social enorme, gigante, que atiende a una cantidad de personas también en una situación de vulnerabilidad, y que siempre dijimos, bueno, si bien la gestión de Loana fue una gran gestión, venía de muchos años de atraso y de muchos años de una institución que tenemos que mejorar para que nuestros jubilados y jubiladas tengan la atención que necesitan. Bueno, hoy eso, imagínense que tiene un nivel de abandono enorme por parte de las actuales autoridades nacionales. Autoridades nacionales que además con sus decisiones, como el de financiar a las provincias, también generan perjuicio en los sistemas de salud de las provincias, por ejemplo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, es toda una cadena. La destrucción del Estado no viene sola, viene con la destrucción de cada una de las áreas de nuestras vidas que como sujetos llevamos adelante siendo parte de una sociedad. En el caso de la DATSE, decíamos que en la mayoría de los casos estamos hablando de enfermedades complejas, muchas enfermedades oncológicas, y que cortar las medicaciones puede tener consecuencias muy graves. ¿Ustedes pudieron constatar en este periodo que lleva la DATSE sin entregar las medicaciones que debe fallecimientos por esta situación? Sí. Sí, lamentablemente sí. Nosotros lo que nos dicen las organizaciones es que ya tienen relevado más de 10 fallecimientos. Después hay otros números, por ejemplo, bueno, Irina Hauser, periodista de Página 12, que también estuvo bastante sobre el tema. Ella afirma que hay 50 fallecidos. El problema es que nosotros, bueno, es difícil encontrar ese número, pero bueno, lo que vos decís es tan grave la omisión del Estado en garantizar esto a un pequeño universo, porque estamos hablando de personas, para el Estado Nacional, 1.900 personas, es nada, es inexistente, ¿no? Y sin embargo, hoy hacen todo lo posible para retrasar. Y de hecho, también me ha sucedido que personas que recurren a nosotros para las presentaciones individuales, ellos muchas veces nos dicen que a veces los llaman de la DATSE para ver si todavía siguen necesitando el medicamento. A ver si están vivos. Básicamente. Los llaman a ver si están vivos. Los llaman a ver si están vivos. Básicamente sí. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que? Bueno, uno de los casos de una... No voy a decir el nombre porque no tengo la autorización de la familia, pero de un paciente que falleció y a la semana llamaron de la DATSE a la viuda, porque no sabían que era viuda, diciéndoles que había salido sorteado para que le den el medicamento. Entonces tu vida va a depender del... ¿Un sorteo? Claro, sí, ya no es la ley del más fuerte, sino además de la suerte, porque quieren convertir el país en una timba, la timba financiera y la timba de la vida, evidentemente. No, lo que están haciendo es gravísimo, y cuando hablo de pinceladas de color, es que en el medio de todo esto, cada respuesta positiva que recibimos de la justicia y que obliga al Estado Nacional a otorgar los medicamentos, lo vivimos, pero también lo vivimos los viven los pacientes, y lo vemos en los chats, lo vemos cuando nos juntamos, con alegría, porque es sacarles la posibilidad de seguir siendo crueles. Cuando hablamos de pedagogía de la crueldad, que todos los martes venimos mostrando cómo este gobierno lleva adelante desde las políticas públicas un plan para aplicar la pedagogía de la crueldad sobre nuestro pueblo, estamos hablando de esto, de gente que no sabe si le va a poder dar la medicación oncológica a su hijo o hija, y si no sabe si en esa medicación ese hijo o hija se va a morir. O ponernos un poco en el lugar del otro, tener un poco de empatía, creo que muchas veces puede ser la llave a empezar a arreglar tantas cosas de la política que a veces hablamos y que no vemos por dónde salir. Uno escucha esto y automáticamente, por lo menos en mi caso, me retrotraigo a lo que pasó durante la pandemia del COVID, aquella frase que se hizo tristemente célebre, dicha por un expresidente: que se muera todo el que se tenga que morir, ¿no? Parece que estuvieran implementando eso desde el Estado, ¿no? Bueno, que se muera todo el que se tenga que morir. Los que están en el gobierno son los que quemaban los barbijos y no se querían pagar las vacunas, ¿no? Sí. Y compraban, pero por otro lado, los que tenían dinero, aunque quemaban los barbijos, se querían comprar respiradores, porque si les tocaba a ellos que tener un respirador.
Es terrible. Una cosa que decías que me quedó dando vueltas y sobre la que quería volver. La DATSE solamente le brinda medicamentos a aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso del Estado, ninguno, cero. Pero estamos hablando de medicaciones que en algunos casos valen más de $1.000.000 de pesos. O sea, y más también, por más que tuvieran algún ingreso del Estado mínimo, pienso en un plan trabajar, no sé, que son 200 lucas, igual tendrían que darle la medicación porque es imposible para una persona que cobra un salario promedio de los que se cobran en la Argentina hoy, que son 400.000 pesos como mucho, comprar medicaciones que valen más de $1.000.000 de pesos. Incluso la DATSE no solo medicación de alto costo, también de medio y bajo costo, porque asimismo hay enfermedades que necesitan una medicación que son 50.000, 100.000 pesos por mes, 200.000 pesos por mes, que uno parece que, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de una medicación a comparación de algunas drogas bastante menor, pero sin embargo a personas que no tienen un ingreso fijo, un sueldo, ¿no? Se hace muy difícil. Es una fortuna. De costear. Y las medicaciones de bajo costo, o los subsidios para medicaciones de bajo costo, también han sido suspendidos. Entonces antes era un trámite mucho más sencillo, usted presentaba, más o menos presentaba los requisitos por el cual vos podías obtener ese subsidio y te mandaban a una farmacia y te daban el medicamento que necesitabas. Ahora directamente no lo hacen, de hecho nos comentan que esas farmacias ya no trabajan más con el ministerio, y que directamente no vayan. Esto lo dicen, digamos, los propios trabajadores del ministerio, porque no hay ninguna resolución, ninguna disposición que haya suspendido ese tipo de subsidios. Esto es lo más grave. No estamos hablando de vías de hecho de la administración, ¿no? Acciones, conductas, en este caso omisiones, por el cual se van vulnerando derechos de personas en una situación de vulnerabilidad muy importante, y que, bueno, es muy difícil a veces también ir a demostrar, ir a decir a la justicia, che, no están cumpliendo con lo que deberían, ¿no? Porque justamente es difícil de demostrarlo, en este caso del bajo costo. Bueno, es que supongo que lo que no quieren es dejar los dedos marcados y terminar después con una causa por abandono de persona. Exactamente. Totalmente. Supongo que sin ser abogado me imagino que viene por ahí, que no toman ninguna resolución. Por eso no terminan de cerrar la DATSE. Sí, y de hecho la DATSE estuvo sin director nombrado durante los primeros 5 o 6 meses. Sí, que leí en una campaña, en las entrevistas que daba a la prensa, él decía que el Estado, desde el punto de vista de la escuela austríaca y toda esa biribiri, el Estado solamente tenía que hacerse cargo de la defensa, la seguridad y la justicia. Todo lo demás tenía que estar a cargo de la actividad privada. Eso era la base ideológica del tipo, ¿no? Eso es la base ideológica de él, es la base ideológica de los maestros de él, es la base ideológica de de esta escuela de Chicago que volvió un poco atrasada, porque ni siquiera es la escuela de Chicago, ni siquiera son los Chicago Boys, son los Chicago Boys con una mezcla de escuela austríaca, que la verdad donde se implementó fracasó por esto, porque bueno, hoy vos vas a comprar un kilo de papas y está 2.000 pesos. Imagínate si tenés que comprar medicamentos, que además es otra discusión para cuando volvamos a ser gobierno, ¿qué hacemos con las patentes? ¿No? Es otro debate, porque me parece que en el medio sí tenemos que ofrecer, quienes tenemos responsabilidades políticas, quienes somos dirigentes, soluciones. Digo, nosotros hoy defendemos la función que debería ocupar, que debería llevar adelante la DATSE, y defendemos a los pacientes, a las pacientes, pero eso también nos hizo acercarnos a un universo de personas que tampoco estaban muy contentas antes, ¿no? Porque había varias cosas que resolver, y creo que es de las cosas que tenemos pendientes, ver cómo realmente este Estado es el Estado que todos y todas queremos defender, porque es el que nos brinde lo que todos y todas necesitamos como sociedad. Absolutamente. Son debates y soluciones y propuestas que se debe el Movimiento Nacional y Popular a futuro. Las políticas de salud y muchas otras más en las que claramente no. Pero no viste que la salud, bueno, lamentablemente hoy André no está porque tiene un problema de salud la madre, pero digo, la salud es como de esos lugares que nos damos cuenta, o si sos especialista y estás en el tema, o cuando te toca, ¿no? Entonces también es algo que hay que modificar. Exacto, y que tampoco la salud privada da respuestas acorde a lo que te cobran. Tampoco. Igual, lo que decís, yo por lo que veo en los barrios, la gente donde hay salitas y demás, la gente tiene mucho contacto con eso. Por
chicos, Claro. Por el resfrío, por las alergias. Yo veo que hay un movimiento y que una conversación, por ejemplo, entre las madres de un barrio siempre es el tema de salud de los pibes. Pero por eso, cuando te toca, contagios. pero no es un Pero tema. es mucho, digo, eso sí, todo el te tiempo. toca, pero porque te toca siempre, sobre todo cuando tenés Llevar a un chico. chicos o adultos mayores o digamos, los sectores más vulnerables. Pero si no, no es un debate que nos demos habitualmente. No era un debate del cotidiano y la realidad es esto que vos decís. En lo cotidiano tenemos algún tipo de contacto con alguno de los efectores de salud. Yo me acuerdo cuando empezó la primera época del kirchnerismo, que empezaron con el plan Remediar y el plan de genéricos, la fabricación de genéricos. Gran política. Claro, y todo eso después se lo fue copando los laboratorios, ¿no? Y Porque por eso es lo que va es haciendo, una discusión, las patentes, el rol de los laboratorios, las políticas de genéricos. Digo, qué bueno que tuvimos los reflejos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, por parte del ministro de Salud, de Nico Kreplak, de llevar adelante una política de darles sino repelentes a las personas de más bajos recursos en medio de la epidemia del dengue, ¿no? Que también tiene que ver con la salud y con políticas de prevención que También. muchas veces. Y el desarrollo de un laboratorio para la fabricación de medicamentos propios, sobre todo aquellos que tienen liberadas las patentes, ¿no? Pero que son de uso cotidiano habitual. Si hay oyentes que están sufriendo alguna problemática referida a esto, para comunicarse con ustedes, a ver si lo digo bien, vuelta completa a m530@gmail.com. Está perfecto. Bien, allá me hace Diego que sí, que lo dije bien. Vicky, muchísimas gracias. Paolo, muchísimas gracias. Un gusto, por supuesto, haberlo recibido. Bueno, vos ya sos parte de la casa. Y nos vemos el martes que viene. Veremos con qué tema. Vamos a dar la media vuelta. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Construimos comunidad. Buscamos la verdad.